Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Nihana Titani, en esta ocasión con su versión de cuarentena. Y tenemos como invitado al doctor Fermi Guerrero Castellanos. El doctor estudió en la tesis de electrónica, es electrónico de formación, y su posgrado lo hizo en el Instituto Politécnico de Grenoble, allá en Francia, terminando un doctorado en control automático. Actualmente es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la Electrónica, compañero, y sus intereses científicos incluyen el modelado, estimación y control de sistemas ciberfísicos. Y las aplicaciones que esto tiene son, pues, vehículos aéreos, robótica terrestre, sistemas embebidos y control de sistemas de generación de energía a base de fuentes renovables. El doctor es fundador y fue coordinador en el periodo 2013 y 2018 de la Ingeniería en Energías Renovables de nuestra universidad. Es fundador y coordinador del Laboratorio de Control Avanzado y Sistemas Ciberfísicos, y en el 2019 fue el presidente del Congreso Nacional de Control Automático celebrado en la ciudad de Puebla. El doctor Guerrero Castellanos también es SNI y, bueno, miembro de la Asociación de México de Control Automático y miembro de la IEEE, o sea, un montón de asociaciones. ¿Qué tal, Femi? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Daniel? Pues muchas gracias por invitarme a tu programa, ¿sí? Es siempre un placer platicar contigo y efectivamente, ¿no? Pues bueno, ahora que somos colegas, ¿sí? Y con estos intereses mutuos, pues bueno, siempre es un placer estar aquí. Muchas gracias. Oye, cuéntame, ¿cómo es que tú llegaste a decidir estudiar electrónica y luego empezar a especializarte en todos estos temas tan, pues yo creo, tecnológicos, ¿no? Muy especializados. ¿Cómo fue eso? Bien, ¿Tú pues de chavo ya querías hacer? fíjate ¿Sí? que a lo mejor tuvo mucho que ver también un poco la formación en la casa, ¿sí? Con un papá que un poco en las ciencias, mi papá Oye, es papá físico, es físico, ¿no? así es, mi Sí. papá es físico y entonces, bueno, de alguna manera tuve cierta influencia desde pequeño, ¿sí? En algún momento rehusaba un poco a todo esto, ¿no? A las matemáticas y todo, como todo niño en una formación tradicional donde te espantan con las matemáticas, pues bueno, le trataba de dar vuelta. Después en la prepa, afortunadamente, yo estudié en la Benito, tuve profesores que pues bueno, nos hicieron ver lo bonito que era también esta parte de las matemáticas, de las ciencias, de la ingeniería, y pues bueno, me fue orillando, ¿sí? A estudiar una carrera en el área de las ciencias o de la tecnología. Todavía no estaba decidido, así que todavía en el tercer año de preparatoria, tú sabes que al menos en ese tiempo se llevaba el año Sí. ya opcional, el año terminal, donde decidías a qué ibas a estudiar, y bueno, me metí al área de ciencias exactas, también porque era el área también un poco más barata, porque en el área de tecnologías tenías que llevar dibujo técnico y había que comprar un montón de cosas. Entonces, pues bueno, yo también siempre le he rehusado un poco al dibujo, y entonces me fui más a la de ciencias exactas, lo cual para nada me arrepiento. Ahí tuve un profesor Crisóforo, no recuerdo su apellido, pero el profesor Crisóforo, egresado de semiconductores, que pues bueno, nos enseñó un montón de cosas, y eso me llevó, ¿no?, a estudiar. Estaba todavía entre física y electrónica, y en el momento de llegar ya a decidir, pues bueno, me decidí por electrónica, cosa que tampoco me arrepiento. ¿Sí? Oye, está muy bien. Luego, ¿cómo a partir de eso, pues tú estudias electrónica, pero luego, pues generalmente los chavos dicen, bueno, yo me voy a trabajar, ¿no? Así es. Pero tú no, tú decidiste irte a investigar, seguir con una trayectoria de investigador. Sí, pues fíjate que después de estudiar electrónica, pues bueno, estuve buscando algunas también, viendo todavía como estudiante, ¿sí? Viendo algunas oportunidades por aquí, por allá, ¿sí? Pero algo que yo también quería hacer y que no había tenido oportunidad en su momento. Bueno, sí tuvimos una oportunidad cuando fuimos estudiantes de concursar en un concurso de robótica móvil, ¿sí? Allá en Estados Unidos, en el Trinity College, y entonces tuvimos un pequeño proyecto que no sé si llegaste a escucharlo, se llamó el Robocatépetl. Y Cierto, sí, era un robot bombero, ¿no? exactamente, un robot bombero. Y entonces eso nos llevó a participar en una competencia allá en Estados Unidos,
Y pues desde ahí como que me entró la curiosidad pues de seguir desarrollando cosas, de ir al extranjero, evidentemente, y entonces por ahí buscando oportunidades, ¿sí? Nunca había pensado, la verdad, en Francia, porque por el idioma no siempre es, es fácil estudiar francés, pero hubo la oportunidad en una beca, en una convocatoria de CONACYT, y pues por ahí apliqué, ¿sí? Y envié también mis solicitudes a las diferentes universidades y fui aceptado para la maestría, ¿no? En este caso, en dos universidades, una en París, en el Supélec, y otra en Grenoble, y pues finalmente me decidí por ir a Grenoble, ¿no? Que es una ciudad, pues bonita, ¿no? Muy bonita, sí. Oye, nada más para recordar un poco, cuando decimos que era un robot bombero, Ajá. o sea, la tarea que tenía que hacer el robot, y eso va a sonar a lo mejor muy sencillo, era apagar una vela, si no mal recuerdo. Exactamente, ¿no? Estaba bien bonita ese concurso, porque era una especie, tenías una especie de laberinto que era una casa, ¿sí? Ujú. Entonces tenías tus divisiones donde estaban los diferentes cuartos. El concurso consistía en que el juez lanzaba un dado y de acuerdo al número que caía, elegía en dónde iba a poner la vela, ¿sí? El robot partía de un punto siempre fijo, ¿sí? Y entonces a partir de ahí tenía que navegar alrededor de la casa sin topar las paredes ni nada y entrar y inspeccionar dónde pudiera estar la vela. Y donde estaba la vela, iba y tenía que apagarlo, ¿no? Entonces para ello podías utilizar cualquier forma, pero no tenías que mojar, ¿sí? Eso era también importante, no tenías que dejar ahí tu embarradero porque pues después venían los demás concursantes, ¿no? Entonces tenías que buscar una manera para poder apagar esa vela lo más rápido y lo más eficiente posible. Ese era el objetivo, ¿eh? Y para esos tiempos, hacer el robotito con la tecnología que teníamos, pues tampoco no fue sencillo, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? ¿Como del 2000, 2002, 2000, ¿no? No, sí, efectivamente, el concurso fuimos en el 2000, ¿sí? Fue en el 2000 y afortunadamente también, fíjate que eso es importante mencionar, nos animamos mucho también porque en ese año vinieron unos profesores mexicanos, egresados también de acá, de semiconductores, de aquí poblanos, pero que creo que después se habían ido a hacer algo al Politécnico. No, me parece que ellos eran egresados del Politécnico de la Ingeniería, vinieron a hacer acá el posgrado en semiconductores y de ahí se fueron a hacer el doctorado a Estados Unidos. Después ellos, como una forma de remunerar el que después, como ellos ya se habían quedado allá en Estados Unidos, Mm, pues venían acá los veranos a darles unas pláticas, a dar pláticas a los ya, chavos. Y entonces ahí fue que los conocimos y eso nos y ayudó se mucho animaron. porque nos echaron la mano mandándonos sensores y algunas cosas que acá no se conseguían, ¿no? Ahora ya los puedes conseguir, pero antes era muy... Sí, ahora es mucho más fácil, ¿no? Hasta precisamente el advenimiento del Arduino, pues hace que muchas cosas que en ese entonces eran realmente casi de maestría, doctorado, ya ahorita ya son muy fáciles de hacer, ¿no? Efectivamente, ¿no? Antes todo lo teníamos que hacer con los famosos PICs, no sé si te acuerdas. Ándale, sí. Y Y ahorita pues ya te ríes sí, también un no, Arduino te ríes. Sí. Oye, cuéntanos, el tema que nos quieres platicar es control de sistemas ciberfísicos con aplicación a robótica aérea. ¿Qué es un así sistema es. ciberfísico? Pues mira, ¿Qué? la parte del control de sistemas ciberfísicos, ahorita les pondré una pequeña presentación, ¿sí? Y y bueno, realmente quiero platicar rápidamente una pequeña motivación, que son los sistemas ciberfísicos, por qué les llamamos así, ¿sí? Y después lo que nosotros venimos haciendo alrededor de eso y en particular a los vehículos aéreos no tripulados, también llamados drones, que son un caso especial de este tipo de sistemas, ¿sale? Entonces, un sistema ciberfísico, bueno, también me disculpo un poco, la presentación está en inglés porque la tomé también de una presentación que me invitaron a hacer hace algunos meses, ¿sí? Entonces, pero bueno, aquí lo vamos platicando, ¿no? Entonces, los sistemas ciberfísicos es
Es una integración precisamente de, no sé, ahí se distingue bien ahí, o lo hago más chiquito. Por ahí se ve bien, ¿verdad? Es una integración del, como su nombre lo dice, ¿sí? De una parte física y de una parte computacional, ¿sí? Pero donde existe una retroalimentación y donde dicha retroalimentación no se hace así nada más, se hace mediante una red de comunicación, ¿sí? Entonces, grosso modo, ese es un sistema ciberfísico. Una parte física, una parte computacional, donde hay software, donde hay electrónica, donde hay sensores, ¿sí? Y de este lado, donde hay actuadores, y donde existe una retroalimentación y donde dicha retroalimentación se lleva a cabo por una red, que puede ser el mismo Internet, que puede ser cualquier otro tipo de comunicación, ¿sí? Pero que es una red de comunicación, ¿sí? Este término, ¿sí? Fue acuñado en el 2006 por Helen Hill, ¿sí? En la National Science Foundation en los Estados Unidos, ¿sí? Pero es un término que a su vez retoma el término cibernética, que tampoco es un término para nada nuevo, ¿sí? Es un término que fue acuñado por Norbert Wiener, ¿sí? En 1948, ¿sí? Y Norbert Wiener, recordemos, fue un científico muy importante, de origen, sus padres fueron inmigrantes rusos, y él, pues bueno, fue estadounidense y que trabajó mucho por, precisamente con el ejército estadounidense pues en la guerra, ¿no? ¿Sí? Y él decía que la cibernética, ¿sí? Describía la cibernética como una conjunción entre el control, ¿sí? Entre los sistemas de control y las comunicaciones, cosa que hoy en día lo tenemos, ya es más es nuestro pan de cada día, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bien, ahora los temas cibernéticos o los temas ciberfísicos han venido evolucionando. Precisamente hace unos 20 años, cuando hablábamos de esto, cuando hacíamos los trabajos de robótica utilizando algunos sistemas embebidos, pues bueno, era cuando empezábamos a escuchar también de las bolsas de aire, de algunos sensores o de muchos sensores ya en los automóviles, y los cuales fueron teniendo un progreso muy normal, ¿sí? Y pasando a lo que eran los temas embebidos en redes, y donde ya empezamos a hablar de aviación autónoma, ¿sí? Y llegando precisamente hace algunos años a lo que se le conoce como los sistemas ciberfísicos, que era precisamente esta conjunción de redes, de sistemas físicos, y todo el mundo trabajando de manera conjunta, y la tendencia es a algo que incluso ya también tenemos, ¿sí? Que es las ciudades inteligentes, lo que se conoce como el Internet de las cosas, ¿sí? Los datos y los servicios, ¿sí? Entonces, ha sido una... Nada más, ayúdame con los sistemas embebidos, que empezaste con eso. ¿Cuándo Ajá. es un sistema Pues fíjate, embebido? los sistemas embebidos, ¿sí? Son los sistemas precisamente digitales que empezaron a ser o que se basan precisamente en microprocesadores, ¿no? Entonces tú tienes un microprocesador y a un lado tienes su memoria, tiene sus puertos de entrada, salida, ¿sí? Y todo ello se puede hacer en un mismo circuito, ¿sí? O en un mismo chip, ¿sí? Y entonces fue cuando empezaron a nacer los FPGAs, los DCPs, que son los procesadores digital de señales, porque antes, si bien ya el microprocesador tiene muchos años también de existir, pues lo tenías como que de manera discreta, tenías por allá la memoria, por allá el microprocesador, y entonces empezó a todo a desarrollar, y por eso es que se le llamaban los sistemas embebidos o empotrados, que todos esos dispositivos, entrada, salida, memorias, el mismo procesador, convertidores analógicos digitales, digitales analógicos, todo quedaba en un mismo chip. A eso se le conoció como sistemas embebidos, y eso ayudó a que esto evolucionara de manera exponencial, ¿no? Muy bien. Sí, de ahí ya nos llevó a que ahora tenías muchos sistemas embebidos unidos por redes, ¿sí? Y después todo eso nos llevó a tener ahora los sistemas ciberfísicos, las ciudades inteligentes y lo que se conoce ahora como el Internet de las cosas, que toda la retroalimentación se hace a través del Internet, tiene sensores, actuadores repartidos por todos lados. Bien, ahora algunos ejemplos de ello, ¿sí? Podemos ver hace algunos años, pues eran los sistemas SP, los sistemas de estabilización electrónica que ya traen casi todos los automóviles, incluso el automóvil. Antes lo traían los automóviles de gama alta, hoy en día los traen los automóviles, ¿sí? Incluso los más económicos, ¿sí?
¿sí? Ya te traen este tipo de sistemas, pero la tendencia es que ahora entre los mismos automóviles se comunican entre ellos para cuestiones de seguridad, para cuestiones de navegación autónoma incluso, ¿sí? Y entonces ya estamos hablando ahí de sistemas ciberfísicos, ¿sí? Otra parte que a lo mejor de repente a veces nos enfocamos solo en cuestiones más hacia robótica, hacia vehículos autónomos, pero algo que también tiene mucha importancia es esta parte de la energía, ¿sí? A base de fuentes renovables, ¿sí? Sabemos que la energía es una cuestión crítica a nivel mundial, ¿sí? Y en nuestro país, pues también ni se diga, ¿no? Y entonces la parte de las energías renovables también, si bien tiene mucho que ver también en la parte ambiental y en todo este aspecto, pues bueno, en la parte tecnológica tenemos que decir que hay muchas cosas por hacer, ¿sí? Y muchas cosas interesantes desde el punto de vista de sistemas ciberfísicos. Por ejemplo, aquí, que es la plataforma solar en Almería, ¿sí? Aquí tienes una torre de concentración solar, tienes un conjunto de espejos llamados helióstatos, que lo que hacen es estar dirigiendo los rayos del sol a esta torre, ¿sí? Para alcanzar grandes temperaturas. Ahí tienes vapor de agua, que lo haces, bueno, generas vapor de agua, ¿sí? Lo cual te hace después mover turbinas y a partir de ahí generar energía. Entonces tienes que estar controlando toda esta cantidad de helióstatos, estar viendo que tienes la buena temperatura, etcétera. Entonces todo estos también son sistemas ciberfísicos que requieren de instrumentación, de control, de modelado, etcétera, ¿no? Son sistemas de generación de energía, ¿sí? Y pues bueno, y de ahí podemos encontrar muchísimos ejemplos, ¿no? Entre ellos, pues bueno, los vehículos autónomos no tripulados, ¿sí? Los cuales también tomaron un gran auge en los últimos años. Desde el año 2000, 2005 empezó a haber una gran explosión precisamente del uso de vehículos aéreos no tripulados, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es un vehículo aéreo, no tripulado? Pues simplemente es un vehículo, ¿sí? En el aire que no requiere a un piloto humano sobre él, ¿no? ¿Sí? Con el objetivo de controlarlo. Es decir, trae o contiene ciertos sistemas electrónicos, sensores y actuadores que permiten un control y una navegación autónoma si es necesario, ¿no? Y entre ellos nos podemos... Ahí me acuerdo, ¿no? Que tiene muy poco esto, porque todavía me acuerdo cuando era un problema importante lograr matemáticamente el control de estos sistemas, ¿no? Del helicóptero, bueno, en este caso los drones ahora, pero bueno, el modelo inicial era un helicóptero. Efectivamente, porque sabes, los modelos matemáticos existían y mucha gente, pues que la parte matemática trabajaba mucho con ello, pero después también la manera de simularlos, la manera de llevar a cabo la implementación, pues no era fácil precisamente porque no existía toda la tecnología. También las computadoras o los sistemas como MATLAB, matemática, que te permiten ahora hacer simulaciones de estos sistemas de una manera rápida, tampoco tenían lo que ahora tienen, ¿no? Entonces, ha sido una evolución conjunta. Toda esa evolución ha permitido que este tipo de cuestiones hoy en día las podamos tener a la mano, ¿no? ¿Sí? Y, por ejemplo, la división que se hace de estos vehículos, nosotros conocemos mucho de estos que son los vehículos de ala rotatoria y que son a los que generalmente se le llaman drones por su ruido, ¿no? Por el... Porque en realidad drone viene de falso abejorro, viene como de un abejorro, ¿sí? Y entonces por eso es que se le llaman así, ¿no? A estos vehículos de ala rotatoria, pero también drone podemos considerar a los vehículos de ala fija e incluso a los vehículos de ala batiente, que son vehículos que tratan de imitar el vuelo del pájaro, ¿no? O incluso de la abeja, que es todavía mucho más sofisticado, ¿sí? Bien, ahora, la parte de los drones, como les decía, tuvo una gran explosión por ahí del 2013 para acá. ¿Por qué? Porque si bien antes teníamos todos estos vehículos ya que podíamos verlos, pues no era tan fácil trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque necesitabas, por un lado, el vehículo como tal, necesitabas ver, por ejemplo, qué control remoto ibas a utilizar,
necesitabas la cámara adecuada para poderla tener y después transmitir imagen y guardar, etcétera, ¿no? Entonces, en el 2003, una compañía china, que seguro ustedes han escuchado, que es DJI, ¿sí? Eh, pues trajo a la venta algo así como lo que le llaman una solución llave en mano, ¿sí? Un dron que venía en su maletita, y en su maletita tú solamente lo sacabas y ya ven el dron con la cámara, el control remoto, todo, ¿no? Y aparte con controles automáticos súper sofisticados que para el usuario final, pues no necesita ser un experto, ¿eh? Luego lo agarras, lo prendes y vámonos, ¿sí? Entonces, eso hizo que, pues bueno, la parte de los drones creciera, ¿sí? Y también fuera una parte del mercado muy importante, haciendo que muchos inversionistas, pues, apostaran su dinero ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, podemos ver aquí, al menos en una de las revistas más importantes, como la Mecánica Popular o el Times, cómo hablan de los drones, ¿no? Sí, ¿Sí? hay que resaltar eso, ¿no? O sea, finalmente tú puedes comprarte un dron de 500 pesos, ¿no? O hasta Sí, de 50,000, no sé, lo que he visto en tiendas, digamos, departamentales. Y la gran diferencia va a ser precisamente esta inteligencia que tenga, ¿no? Porque, me ha tocado sí. que me presten uno y pues que lo azote yo contra el suelo, ¿no? Porque pues, es demasiado rápida la reacción del aparatito, pero no tiene una inteligencia que le permita pues, no caer tan rápido, ¿no? Y me ha tocado otros que me pesen otros donde, pues, por más que yo lo quiero azotar, siempre mantiene un cierto nivel que ya le han fijado, ¿no? Precisamente para los novatos. Efectivamente, ¿no? Claro, tú te encuentras en el mercado con toda una cantidad de drones, decían, ahora están las abritas, te salen los drones, ¿sí? Pero claro, el tipo de sensores, el tipo de control y todo, el precio sí va en proporción a ello, ¿no? Y entonces podemos tener algunos pequeños drones para regalar a los niños, ¿sí? Que van de los 300 pesos, 1,000 pesos, ¿sí? A drones ya semiprofesionales de 30,000, 40,000, 50,000 pesos, a drones ya profesionales, ¿sí? Aún así, para uso civil, pero profesionales, para cuestiones de fotografía, pues de buena fotografía, para cuestiones de levantamiento topográfico, para cuestiones de agricultura, ¿sí? Las aplicaciones son inmensas, ¿no? Y ahí pues ya te encuentras drones de $500,000, ¿no? Entonces, creo que todo va en ese orden, ¿no? Y después también si vemos un poco qué países han estado desarrollando eso, pues bueno, claramente Estados Unidos sobresale, ¿sí? China, ¿sí? Por acá lo vemos. Israel, que siendo pues, un país tan pequeñito, pero pues bueno, por toda su historia, sus conflictos bélicos, pues han desarrollado, tienen un gran desarrollo pues, en armamentos y sobre todo en drones, ¿sí? Rusia, ¿sí? Y pues de ahí, pues bueno, vemos a Gran Bretaña, Francia, Italia, ¿sí? Y algunos otros. Nosotros entramos por acá, ¿sí? Y creo que México, pues bueno, si bien no ha tenido un desarrollo desde el punto de vista empresarial, hay al menos, y aquí no tengo el dato, pero el otro día me puse a buscar, por ejemplo, en las conferencias de robótica, cuántos mexicanos estaban presentes, y hay una buena cantidad, ¿eh? Siempre al menos hay una cantidad importante. En el último, en un congreso de vehículos aéreos no tripulados que se va a celebrar en Grecia, al menos de los 210 artículos que aceptaron, 13 son mexicanos, ¿no? Entonces, ya te habla de que hay un buen grupo de gente que está trabajando en ello, ¿no? ¿Sí? Al menos ahorita a nivel investigación, ¿sí? Pero bueno, también lo importante es llevarlo, ¿sí? Muchas empresas sí están viendo eso como algo jugoso, y pues aquí pongo algunas de las más importantes, entre ellas pues el gigante chino que es DJI y el gigante francés Parrot, que es también de los que trabajan durísimo. Que son las más conocidas, ¿verdad? Son de las más conocidas, al menos acá en nuestro país, Ah, ¿no? Dragonfly, fíjate que es una empresa canadiense, pero ellos hacen muy buenos desarrollos, pero están más enfocados a cuestiones, sus clientes son la policía, o sea, ya son para aplicaciones un poco más,
menos civiles, ¿no? ¿Sí? De ahí en fuera, bueno, hay algunas otras que todavía podemos seguir mencionando, pero bueno, sí, esas son de las más importantes, ¿no? Y bueno, algunas de las aplicaciones, decíamos, de los drones, pues van desde la Un poquito más grande. seguridad, planeamiento urbano, el mismo agricultura inteligente, ¿sí? Hasta el entretenimiento, ¿no? No sé si viste en los últimos, el año pasado o en las Olimpiadas, todos esos espectáculos que ahora ya no lo hacen con fuegos artificiales, ahora utilizan drones para hacer todos esos espectáculos nocturnos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, hay un gran nicho por ahí. ¿Sí? Y pues bueno, algunas otras cuestiones empiezan ya a salir a la luz, por ejemplo, este prototipo de taxi, ¿sí? De taxi, el cual se basa precisamente en la forma de un dron, ¿sí? De 4 hélices. Bueno, de hecho tiene 8 hélices porque tiene 2 en cada ¿sí? Y pues bueno, ya es un prototipo funcional que, pues bueno, y ahora solamente se está trabajando mucho en la reglamentación, sobre todo Estados Unidos, Europa, ¿sí? Están trabajando mucho en la reglamentación, ¿sí? Porque si bien puedes tú sacar tu dron y volarlo a lo mejor en el parque, pues no es lo mismo ya cuando tengas una cosa de estas, ¿no? ¿Sí? Entonces, y aquí ya hay una reglamentación aquí en México, ¿verdad? Efectivamente, ya Lugares hay donde una, no puedes volar. ¿Perdón? Y hay lugares donde no puedes Sí, volarlo y tienes que estar preguntando. efectivamente, sí. De hecho, no es permitido que tú vueles en lugares públicos, ¿sí? Un dron de más de medio kilo, ¿no? ¿Sí? Entonces, y también tienes un techo de vuelo de no más de 30 metros. Entonces, porque pues ya algo a medio kilo dañándote desde esa altura, pues sí hace daño, ¿no? Entonces, sí es muy delicado también esto, ¿no? Sobre todo donde hay niños, etcétera. Me ha tocado ver 2, 3 cosas un poco feitas. Entonces, sí, más vale tener cuidado con eso, ¿sí? Y bueno, pero ahora que ya se tienen estos drones y que están trabajando pues bien, digamos, ¿sí? Y que varios de los problemas de control básicos con los que trabajamos nosotros hace unos años, por ejemplo, cuando yo hice el doctorado, no era posible poder estabilizar el cuadrirrotor, ¿no? Entonces, mi tesis, si bien estaba enfocada a cuestiones de control no lineal, las aplicaciones las probamos precisamente, o bueno, una aplicación fue en un vehículo de estos, ¿no? En un cuadrirrotor, lograr hacer la estabilización, puesto que es un sistema que ahorita nosotros lo vemos y se ve súper suave verlo volar, es un sistema altamente no lineal con un montón de cuestiones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, Casi cualquier cosa lo puede tirar, ¿verdad? ¿perdón? Casi cualquier cosa lo puede tirar ahorita. Sí, exactamente, ¿no? Sí. Entonces, sí hay que tener, bueno, en su momento teníamos mucho cuidado con eso, ¿sí? Y trabajamos mucho en ello, ¿no? Ahorita ese problema ya está prácticamente solucionado y ahora uno dice, bueno, ¿cuáles son los desafíos en la robótica aérea, ¿no? Y entonces, aquí pongo una pequeña eh, eh, lámina donde, bueno, digo, claro, lo que se busca es ahora ser cada vez más pequeños, ¿sí? Pero también seguros, tener la suficiente inteligencia, es decir, que estén dotados de sensores, de cámaras, ¿sí? Para poder tener las buenas reacciones. La velocidad para realizar las tareas, eso también es importante. La autonomía, ¿sí? La autonomía energética, que también por aquí es importante tenerlo en cuenta. Y algo a lo que también se está atendiendo es que, bueno, uno trabaja muy bien, pero ¿qué tal si ahora tenemos 10, tenemos 20, ¿no? ¿Sí? La idea es trabajar ahora, ¿sí? De manera conjunta, es decir, tener enjambres de drones, ¿sí? A pesar de todas estas evoluciones, si nosotros lo comparamos aquí un poco, ¿sí? Siendo un poco exagerados con la evolución humana, pues apenas se anda por acá, ¿no? ¿Sí? Nosotros acá en el laboratorio y nuestras actividades, ¿sí? Y proyectos alrededor de los drones, ¿sí? Están en este tipo de vehículos que son los vehículos de ala rotatoria, ¿sí? Vehículos de ala rotatoria donde incluso hemos incorporado brazos manipuladores porque
nuestra tendencia no solamente es que el dron pueda observar, sino también poder actuar y tener una interacción con el medio físico, ¿no? Poder ir, tomar una muestra, llevarla a un lado, traerla, ¿sí? O llevar un sistema y ponerlo, ¿no? También hemos visto también esta evolución con grandes compañías como Amazon, ¿sí? Las grandes paqueterías que ahora intentan también utilizar el dron o los drones para repartir paquetes, ¿no? Sobre todo en esta época. Está muy de el delivery, ¿no? Entonces, Mire. pues bueno, Y está, cambiar es este algo, fíjate cómo siempre pensamos en, bueno, de entrada piensas que es algo militar, ¿no? El gran desarrollo fue por lo militar, después se convirtió en un juguete, ¿no? Y ahora es una herramienta de servicio. exactamente, sí, exactamente. Ahora el dron lo podemos ver como eso, ¿no? Como una herramienta de servicio, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Ahora también hemos trabajado un poco en la parte de los vehículos de ala fija, ¿sí? Conjuntando cuestiones de energías renovables, ¿no? Entonces, si bien uno de los problemas más importantes de los vehículos no tripulados es precisamente esto, ¿no? La parte de la autonomía, ¿sí? Energética, ¿sí? Son, al menos los cuadrirrotores, dijera un amigo por ahí, es un ladrillo volador, ¿no? O sea, son vehículos que no tienen, si tú los ves, no tienen para nada una forma aerodinámica, ¿sí? Así que no pueden hacer ese uso, no pueden hacer el uso de la aerodinámica. Entonces, pues tienen que volar con fuerza bruta, ¿no? Esa fuerza bruta, pues está, ¿sí? En los motores y necesitas mucha energía para poderlos mantener en el aire, ¿no? La ventaja del ala fija es que puedes utilizar la aerodinámica y eso te ayuda muchísimo porque la aerodinámica hace su trabajo, ¿no? Y aparte, si esto lo puedes conjuntar ¿sí? Con celdas fotovoltaicas para alimentar tus sistemas o tus subsistemas, pues bueno, vas a poder tener una gran autonomía energética. ¿Sí? Entonces, en algunas aplicaciones, este tipo de vehículos son más eficientes. En otras, pues evidentemente, el multirotor, porque no necesitas ninguna pista de despegue ni de aterrizaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es una cuestión de balancear qué es lo que requieres para tu aplicación. ¿Sí? Y bueno, por otro lado, algo que fusiona estas dos digamos, tecnologías es los vehículos de ala batiente, donde puedes hacer un poco el uso de la parte aerodinámica, ¿sí? Pero pues bueno, también mantiene siempre este aleteo, ¿sí? Para poder mantenerse en vuelo. ¿Okay? En esta plática que estamos aquí teniendo, en realidad voy a mostrar de manera muy sucinta algo que es muy importante y que nosotros los ingenieros tenemos que ir haciendo, ¿sí? Y que en la parte de los temas ciberfísicos pues no nos podemos quitar de encima, que es la parte del modelado matemático, ¿sí? En la parte de los vehículos aéreos no tripulados es muy importante el control, lo que se le llama la actitud, que es la actitud, podemos así traducirlo, y que es la orientación del vehículo con respecto a un sistema de referencia fijo, ¿sí? El control de posición, ya para navegar en un ambiente 3D, ¿sí? Pero todo ello también requiere de una estimación de la orientación de todos los sensores que te van a dar información sobre eso: acelerómetros, girómetros, magnetómetros, el GPS, el LIDAR, ¿sí? Todo ello se debe de fusionar para poder tener todo lo necesario para que el control haga su trabajo, ¿sí? Y después... Ahorita que dices actitud, me acuerdo de pues de cuando empecé yo a hacer la maestría, estaba, no sé si te acuerdas del doctor Domingo Vera. Ajá. Él estaba haciendo su doctorado, precisamente su tesis era sobre control de actitud de un satélite, ¿no? Ah, mira. Y cuando mandaba a sus trabajos para los congresos, pues no faltaba algún jurado que decía, ¿cómo de actitud? ¿Será de altitud? O sea, no sabía que existía ese concepto, ¿no? Y Exactamente. bueno, Sí, sí, sí. es una cosa bien curiosa, ¿no? Como tú lo dices, actitud es un concepto aquí ingenieril.
efectivamente, ¿no? Y es precisamente la orientación, ¿sí? Con respecto a un sistema de referencia, ¿no? Que por ejemplo en los satélites es muy importante, ¿no? De hecho, te comento, yo cuando empecé a trabajar en el control de, de la actitud de la actitud de los vehículos, tuve que recurrir mucho a la literatura que se venía haciendo con los satélites, ¿sí? Mm. Entonces, y algo que, por ejemplo, yo incursioné en su momento fue el uso de una parametrización de dicha actitud, ¿sí? Que son los famosos cuaterniones, ¿sí? Ándele. Y generalmente la gente utiliza los ángulos de Euler, ¿sí? Para representar esta orientación. Yo dije, bueno, vamos a tratar de hacer algo diferente, ¿sí? Y sobre todo computacionalmente eficiente, y entonces utilizamos los cuaterniones, ¿no? Para la actitud del vehículo, ¿no? Y bueno, una vez que tenemos el control de un vehículo, pues ahora tratamos de hacer control cooperativo, es decir, que trabajen muchos de ellos, ¿sí? Para hacer tareas que nosotros, no, o tareas que no podría hacer uno solo, ¿no? Por ejemplo, cargar un paquete. A lo mejor un paquete no lo puede cargar uno solo, pero sí cuatro, sí cinco, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea sobre esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, así no me voy a meter a detalle, pero ¿cuál es el objetivo? Es que tú puedas tener un conjunto de drones, ¿sí? Multirotores, los que queremos ver así, les vamos a decir que se llaman agentes, y entre ellos se comunican mediante una red de comunicaciones que tú mismo puedes definir. Uno puede trabajar con este tipo de vehículos sin tener líder, pero también podrías tener un líder, que puede ser un líder virtual, que es el que se va a encargar de transmitirle a uno de ellos, no a todos, a uno de ellos, la información sobre los puntos de referencia a seguir, las formaciones a hacer, etcétera, ¿sí? Entonces aquí es bien importante mencionar que el líder se comunica con algún agente de la manada, pero no con todos, ¿sí? Y después la misma red de comunicación que generalmente se modela por un grafo es la que hace que la información entre cada agente se reparta, ¿sí? Y les llegue a todos. Oye, Entonces, fíjate, estoy pensando ahorita uh-huh, que esto que estás diciendo, pues realmente no sería posible pues en el 2000, por ejemplo, ¿no? O sea, necesitas, primero que estas cosas que se eleven, que tengan su propia inteligencia, que, como decíamos hace rato, que por ejemplo puedan mantener un nivel, ¿no? Y luego que así tengas es. un sistema de comunicaciones, pues no muy pesado físicamente, o sea, que quepa ahí en el dron y que su antena y todo eso sea muy pequeño, pero que tenga la suficiente potencia para comunicarse entre ellos, pues varios metros, ¿no? No sé cuántos metros estamos hablando, pero me ocurre fácil 10, ¿no? 20 metros. Exacto. Y todo eso muy rápido, ¿no? Un microprocesador, un cerebro ahí que esté trabajando una habilidad tremenda, precisamente para poder, como tú dices, primero que uno se conecte con el líder y luego entre todos los demás de la red. Ah, esto es Así una es. tecnología de estos tiempos. Exactamente, ahorita en nuestros tiempos esto pues ya se hace rápidamente, ¿no? Por ejemplo, la parte de comunicaciones es algo en lo que ya es algo que, bueno, voy a comentar más adelante. Es importante aquí las colaboraciones, ¿no? Colaboraciones también, ¿sí? Es decir, no solamente como buscamos aquí que los drones colaboren entre ellos, sino colaborar nosotros entre colegas para poder resolver problemas como estos, ¿no? Yo aquí he estado trabajando mucho con Josefina, ¿sí? Josefina Castañeda, ¿sí? Quien trabaja en cuestiones de comunicaciones, la doctora Josefina, y entonces ya esta parte hemos dirigido algunas tesis sobre la comunicación. Yo desde el punto de vista de control digo, quiero que mi red de agentes sea como esta sea su topología de red, ¿no? Eh, Ella, como especialista en comunicación, me dice, no, pues es que eso no lo vas a poder hacer, porque la única manera en que los sistemas pueden comunicar es de esta o de esta forma, o tienen que ir switchando dependiendo de la distancia que se encuentren entre ellos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces hemos ido modificando un poco esa parte y nos ha ayudado a generar nuevos algoritmos, ¿no? y ahí está diciendo una cosa interesante, ¿no? Una cosa importante, porque casi siempre cuando se habla cuando tú le preguntas a un niño, ¿no? O a una persona acerca de cómo ve un científico, o en tu caso un ingeniero,
Piensan en una persona grande, pero que trabaja solo, ¿no? Ajá. Y en la realidad la ciencia y la tecnología no se puede hacer solo, ¿no? Siempre tiene que estar, como dices, haciendo colaboración. Efectivamente, sí, no, no, definitivamente, porque eh, yo ahorita estas cosas que te mostraré, también sin la colaboración de los mismos estudiantes con ese aspecto tan novedoso que traen, ¿sí? Con las pláticas con los mismos colegas, pues ha permitido a poder ir desarrollando este tipo de cuestiones, ¿no? Y una vez que ya se tiene eso conceptualizado, pues ahora lo tienes que programar aquí, ¿no? Y debe estar en este droncito, el controlador, la dinámica, qué es lo que recibes, qué es lo que transmites, ¿sí? Para tu sistema de comunicaciones, ¿sí? Entonces, todo eso debe de quedar aquí. Entonces, ese es el problema y es en lo que nosotros pues nos dedicamos, ¿no? Y nos divertimos, ¿no? ¿Cuál es la idea general? Es que si tú tienes una formación como esta, después de un cierto tiempo, ya pases, si tienes, como se muestra en el recuadro aquí izquierdo, después de un cierto tiempo, se forme algo como lo que está en el recuadro derecho y donde tienes un líder que es el que a lo mejor te va diciendo por dónde irse, ¿no? Pero pudieras tampoco tener líder, ¿eh? Y aún así se puede hacer este tipo de formaciones. Todo esto que hablamos del control cooperativo en vehículos es algo que se le conoce como el consenso, ¿sí? Y el consenso no es otra cosa que ponerse de acuerdo. Nosotros lo sabemos, ¿sí? En la Cámara de Diputados se ponen de acuerdo para aprobar cierta ley y entonces se hace consenso, ¿sí? Nosotros en nuestros consejos de unidad nos tratamos de poner de acuerdo para, ¿sí? A implementar algo y entonces hacemos consenso. Entonces, generalmente el consenso es una opinión o decisión entre un grupo de personas, ¿sí? Pero también puede ser un grupo de animales, ¿no? Como puede ser los cardúmenes, la manera en que ellos se ponen de acuerdo para evitar ser víctimas de alguna presa, ¿no? Y esta parte de los sistemas cooperativos del consenso tampoco es algo nuevo, ¿no? En las ciencias de la computación, ellos ya habían trabajado desde hace muchos años con la parte de protocolos y de consenso, ¿sí? Para sistemas distribuidos, ¿sí? El mismo Internet trabaja de esa manera, las redes sociales trabajan de esa manera, ¿no? ¿Sí? Las aplicaciones, etcétera, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? ¿Sí? En la parte del consenso también lo podemos encontrar en aeronáutica, en la misma robótica terrestre, tanto de vehículos terrestres como de manipuladores, ¿sí? En los vehículos marinos, ¿sí? En muchos de muchas aplicaciones, sobre todo en búsqueda de petróleo en lechos marinos, ¿sí? Se utilizan submarinos, pequeños submarinos no tripulados para poder hacer estas investigaciones. Y pues bueno, ni se diga en la parte de los vehículos aéreos no tripulados, ¿no? Si nosotros ponemos consensus, drones en YouTube, nos sale una cantidad inmensa de vehículos, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, si también eso ya se está haciendo, ustedes qué hacen de nuevo, ¿no? ¿Sí? Algo que te puedo comentar aquí de manera muy rápida y sin entrar a tanto detalle, es que lo que nosotros tratamos de proponer es nuevos algoritmos de control colaborativo donde no solamente tienes a un dron, sino tienes a muchos drones, los cuales los puedes ver como pequeños agentes, aquí como pequeños puntitos, donde cada uno de ellos hace una comunicación con sus vecinos, ¿sí? Y después puede tener aquí una pequeña comunidad, acá otra comunidad, y después entre ellos se comuniquen, ¿sí? Y a partir de eso, tú puedas, ¿sí? Realizar consenso, formaciones, manadas de drones para ciertas aplicaciones. Lo importante aquí es que el control que nosotros estamos trabajando es algo que se le conoce como un control disparado por evento, es decir, un control asíncrono que desde el punto de vista computacional es muy importante porque evita que tengas mucho tráfico en la red de comunicaciones y evitar cortes, evitar precisamente que se caiga tu red, ¿sí? De comunicación debido al gran tráfico de datos. Entonces la idea es hacer controles que utilicen la menor cantidad posible de datos, ¿sí? Y de intercambio de comunicación entre ellos para poder llevar a cabo la tarea específica o la tarea demandada, ¿no? Eso es, digamos, la diferencia entre lo que se hace en algunos otros lados y lo que nosotros estamos tratando de
de hacer. Por eso es que mencionaba que esto que hacemos no solamente es trabajar con drones, es trabajar con los temas ciberfísicos, porque es trabajar con el dron mismo, pero también con los algoritmos, con el modelado, con la comunicación de todo ello. ¿Sí? Está muy complejo, ¿eh? Sí, digo, bueno, son cosas que se van cada vez complicando un poquito más, pero pues bueno, se van haciendo también más divertidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando ya desarrollamos este tipo de cosas? ¿Sí? O sea, cómo andamos de, Lo bueno, ¿no? ¿sí? Ya casi andamos sobre tiempo, entonces quisiera mostrarte unos videos de, de las primeras pruebas. Es una primer prueba de un solo vehículo. ¿Sí? Es ahí en el laboratorio. No mames, luego se veía venir a ver qué caso, Los que estaban jugando, güey. ¿Sí? Y son videos precisamente de los desarrollos que hemos venido haciendo. ¿Sí? Entonces, desde que hicimos un solo dron, después hicimos y su cadena, digamos, de desarrollo, que es desde que estamos en el laboratorio y estamos trabajando con ellos, incluso con la computadora conectada al mismo dron, pues tienes la computadora sota y el dron, ¿sí? Pero pues para estar sintonizando y que todo esté funcionando bien, y después cómo lo pasamos al sistema embebido, ¿sí? Y después de ahí, cómo ya lo dejamos solo, ¿no? Y volando totalmente solo. Aquí lo importante mencionar es que también esos pilotos automáticos que llevan esos drones, pues fueron desarrollados por los estudiantes de ahí de la facultad, ¿sí? De la maestría en ingeniería electrónica, ¿sí? Y estudiantes de mecatrónica, de electrónica, ¿sí? Y algunos de energías renovables que colaboraron en la parte del dron con celdas solares, ¿sí? Después de ello, ya que teníamos eso, pues trabajamos con un conjunto de drones, ¿sí? Que nos permitió ahora hacer ya colaboración entre ellos, ¿sí? Entonces te voy a hacer llegar los videos para ver si, pues... El enjambre. ¿Van a hacer un enjambre? Exactamente. Volvamos ¿Cuánta gente? un pequeño enjambre, ¿sí? Lo probamos con 2 drones, ¿sí? Después con 3 drones, nuestro objetivo era con 4, pero tuvimos ahí, se nos fue uno en el camino, entonces al menos 3 sí logran hacer una información, ¿sí? Ok, muy bien. Oye, mira, cuando estamos en normalidad, pues siempre les pregunto, ¿y dónde te pueden ir a visitar? Pero actualmente no va a ser posible, ¿no? Sin embargo, a lo mejor te quieran contactar para hacerte más preguntas, a lo mejor alguien quiere hacer algún proyecto contigo, ¿a dónde te podrían encontrar? Ajá, pues bueno, mi correo es fermi.guerrero. Y ese, si quieres lo ponemos abajo en la descripción del video cuando lo suba. Ándale, ¿No? fermi.correo.va.mx. Ok, ahí te pueden contactar para cualquier duda y para hacer proyectos, ¿no? Y cualquier otra Exactamente. cosa. En caso que lleguemos alguna vez a la normalidad, ¿te podrían visitar en el laboratorio? Claro, estamos, mi laboratorio y el cubículo está en el edificio FC6, la tercera planta. Y ahí tenemos, fíjate que está el laboratorio y ahorita, pues bueno, estuvimos gestionando el tener, ahora tenemos el laboratorio donde tenemos todas las cosas, ¿sí? Donde probamos primeramente y tenemos una pequeña arena de vuelo que justo estábamos montando ahora antes de que se viniera todo esto. Y entonces va a ser una pequeña arena de vuelo donde tenemos cámaras de alta velocidad para poder estar también viendo todo esto de los drones, y también es como una especie de GPS en pequeñito, ¿no? Para poder tener información de los drones a nivel de, bueno, una resolución milimétrica.
ahora que se pueda, hacemos un video ahí, ¿no? Para que Sí, la gente vea cómo está esa arena de abuela, suena muy padre. Oye, bueno, ya nada más para lo último, pues si algún chavo quisiera llegar a trabajar, lo que estás haciendo tú, a llegar a investigar en este tipo de sistemas, ¿qué trayectoria le recomendarías? ¿No? ¿Qué empezar a estudiar y luego continuar? pues mira, yo creo que al menos lo que se aborda en las carreras de la facultad, ¿sí? Pues es tener unas buenas bases en la parte de modelado, ¿sí? Digo, cuando hablamos de buenas bases, tampoco quiero decir sean expertos en utilizar Euler, Lagrange, Newton Euler para todo esto, no, o sea, tener el gusto por hacer las cosas y ya estando en el camino uno va aprendiendo también, ¿sí? Eso Eso, es matemáticas, ¿no? ¿sí? Eso es de matemáticas, ok. Exactos, ¿sí? ¿Qué serían las bases? Serían las bases, Y, tener una buena afinidad por la programación, eso es importante, ¿sí? Saber programar al menos MATLAB y después en lenguaje C, ¿sí? Que ya hayan hecho sus pininos, al menos en programación de Arduinos, de algunos sistemas embebidos, y pues bueno, tener buenas bases de electrónica, ¿no? De electrónica, o aquellos que son mecatrónicos, pues también, ¿no? En la parte de mecatrónica, ¿sí? Esto no se cierra también solamente a los estudiantes de electrónica y mecatrónica, sino también a aquel estudiante de energías renovables que esté interesado en la parte de almacenamiento de energía. También es muy importante, porque como te decía, ¿sí? Uno de los principales problemas es esto de la energía, que sean los sistemas. sí, porque un dron ahorita, ¿cuánto dura? Más o menos comercial Pues bien, estándar, ¿qué media hora? sí, no, menos, ¿eh? Yo creo que algunos de estos de DJI, cuando la batería está nuevecita y todo, te andan durando fácilmente 15 a 20 minutos, ¿sí? Y después que va pasando el tiempo, la misma batería tiene pues surge, también tiene su envejecimiento, y entonces 10 minutos, 12 minutos, ¿eh? Entonces tienes que llevar tus baterías de recarga y eso, ¿no? Yo tengo uno con el que luego vamos a echar la volada y todo, y le tengo que llevar mis baterías porque en 2, 3 vuelitos ya. Y ya acabó la diversión. Pues muchísimas gracias, Fermi. Yo creo que pues, alguna vez, yo creo que te vamos a volver a invitar para que sigas explicándonos un poquito de sistemas físicos. Y te digo, pues si se puede, también ahora que ya estemos pues, de regreso, algún día debemos de estar de regreso, pues ir a ver esa arena, ¿no? Y echar a andar ahí los drones y ver cómo funcionan. Sí, no, con mucho gusto, Daniel. Ojalá y pudiéramos ahí hacer algo ahí. Y les digo a los estudiantes, pues son bienvenidos, ¿no? Tanto para tesis de licenciatura como estudiantes de maestría, ¿sí? Y también, bueno, tenemos el doctorado con cuestiones aplicadas a la industria, entonces también ahí estamos trabajando. De hecho, tengo 2 estudiantes que están trabajando duro en esta parte de los drones, y su objetivo es poner pues sus empresas, ¿no? Dos de ellos ya están trabajando para tener sus empresas en aplicaciones de los drones. Pues muchísimas gracias, Fermi. Ya con esta nos despedimos. Y bueno, invito a todos los que nos están viendo que nos vean en el siguiente programa de Nijana Titani. Hasta luego. Hasta luego, Daniel. Muchas gracias.